mi colega, Olga, es una profesora de Reiki, hace muchas terapias energéticas. Yo soy una profesora de yoga, como ya sabes, y vamos a hacer un evento mañana en el cual vamos a experimentar el Shavasana. ¿Mm? Ujú. Y La postura más difícil del yoga. así es. Así es, porque aunque muchos digan lo simple que es estar, tú sabes, Tumbar. recostados con la espalda en una colchoneta, en el suelo, Shavasana no es simplemente no hacer nada con el cuerpo, es hacer nada con la mente también. Exacto. Algo, una tarea muy difícil en estos días que vivimos, que Sí, ¿no? tenemos siempre nuestra mente tan ocupada, nuestra cabeza está dividida en muchas cajitas y esas cajitas están interactuando permanentemente. Nunca tenemos descanso hasta que nos ponemos a dormir por la noche. Y deberíamos tener unos momentos de desconexión entre nuestras cajitas que tenemos dentro de la cabeza para reconectar con nosotros mismos y no estar siempre mirando hacia el exterior. Y también cómo no sentirnos tal vez influenciados por la sociedad, ¿no? La sociedad Exact- Exactamente. siempre nos dice que hay que seguir haciendo, que hay que seguir mejorando, que hay que seguir, bueno, siempre es De esta idea de hacer. productivos al 100%, las 18 horas al día menos las 6 que nos dejan dormir. Y eso para mí creo que es un gran error porque nos hace alejarnos de nuestra esencia como personas, porque el día que nos quedamos solos, entonces es cuando vienen todos los miedos, porque estamos acostumbrados a estar permanentemente rodeados siempre de gente, estamos acostumbrados a estar haciendo permanentemente cosas, nuestra mente siempre está ocupada. Entonces el día en el que tenemos un momento de descanso mental, como es en el caso de la postura de yoga Shavasana, entonces es cuando nos viene la incomodidad y entonces queremos abandonar eso porque entonces nos vienen todos nuestros miedos, todas las cosas que no queremos en aquel momento nos llegan y entonces como no queremos experimentar cosas malas, lo mejor es estar ocupados permanentemente, que es lo que esta sociedad nos ha vendido para que no pensemos en realmente las cosas que son buenas para nosotros. Sí. Estaba por decir algo, justamente hablando de esto de que cuando hacemos el Shavasana nos encontramos con nosotros y dicen como, es como la finalidad del yoga, ¿no? Es el soportarnos nosotros mismos. Mismos, exacto. Es saber soportarse uno Estamos mismo, mismo, exacto. eh, porque ahí estamos, nosotros con nosotros, en esta pose, y bueno, empiezan todos estos pensamientos. Muchas veces probablemente al principio sea insoportable, ¿no? También, sí. Todos estos pensamientos que vienen a nuestra cabeza, pero muchas veces encontramos respuestas si nos damos el espacio, Claro, estando en Shavasana, sin juzgarnos, exacto. sin tener alguna expectativa, muchas veces cuando le damos ese espacio a nuestra mente, cuando no nos juzgamos, es cuando encontramos respuestas a, a tal vez preguntas que no sabíamos que nos estábamos preguntando también. Exacto. Es que Pero normalmente cuando solemos estar tan ocupados y tenemos una vida muy activa, se nos van planteando evidentemente problemas al día a día. Todos hemos tenido que solventar cosas al día a día. Entonces, al estar tan ocupados, nuestra mente, que en realidad está conectada con nuestros ojos, no nos deja ver la solución al problema. ¿Pero por qué? Porque nuestras cajas están permanentemente en movimiento, activas. Entonces,
cuando tú desconectas todo esto, es cuando te llega la respuesta. Pero el problema es que nunca desconectamos. Entonces, por ejemplo, una meditación, ser un practicante de meditación es fantástico, porque todo este potencial interno que tenemos nosotros, que lo tenemos todos, no es porque un practicante de Reiki es que tiene un don especial, no, todos tenemos ese don. Lo que pasa es que lo solapamos y no lo sabemos desarrollar. Pero a la que nos hacemos practicantes, sobre todo de una meditación, que en una meditación, ¿qué es lo más difícil? No es meditar, es encontrar el espacio para ponerte a meditar. Porque siempre encontraremos excusas para no estar con nosotros mismos, porque no nos gusta. Entonces, las respuestas las encontramos cuando aprendemos a relajar la mente. Y entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, wow, lo que me he estado perdiendo hasta ahora, ¿no? Y es algo muy sencillo, pero difícil a la vez porque esta sociedad nos tiene tan ocupados que no nos deja ocuparnos de lo que realmente es importante. Así es. Voy a saludar a Sara y a Dileta, que se han ¡Oh, sumado. Dileta! Así que, hola chicas. ¿Qué tal? Esperamos si pueden unirse mañana al evento, que va a ser 7 de la 8. tarde en Inglaterra, 8 en Barcelona, España, en España vamos a decir, y 3 de la tarde en Argentina. Y básicamente está pensado para darnos un espacio para desacelerar, para Está encontrarnos con fantástico. nosotros. Mm. Eh, Esperamos que se unan, siéntanse. Lo que vamos a hacer es vamos a compartir un Zoom, un video por Zoom. Los que estén interesados nos mandan un mensaje por privado y les enviamos el link. Pueden invitar a familiares, a amigos, es un momento para compartir también a lo mejor compartiendo un poco de energías entre Ujú. todos. Y bueno, nos pareció, tengo que acreditar a Olga, porque Olga fue la que dijo, me parece que esta vez, más que una meditación, nos vamos a focalizar en Shavasana y me gustó mucho la idea, ¿no es cierto? Me pareció súper bueno la idea de ir en contra de todo lo que nos impone nuestra sociedad, de acelerarnos. Un acto de rebeldía. Eso, somos muy rebeldes y sí, y ejercitar básicamente el hacer nada. Es básicamente Exacto. también es ejercicio para el cerebro, hacer nada. Exacto. Dejar de enviarles pensamientos y sí, y practicar hacer nada y dejar de pensar de que el no hacer, el hacer nada significa ser vagos. Todo Exacto. cuando en realidad nos estamos nutriendo. No. Es un trabajo súper importante, porque nos hace crecer como personas y yo creo que también todas las directrices que nos da esta sociedad, yo creo que lo hacen para que no evolucionemos como nosotros, porque entonces somos un peligro, somos revolucionarios, nos estamos dando cuenta de cosas que los demás no se están dando cuenta y entonces eso incomoda. Cuando una persona da una opinión diferente a lo que es la mayoría, que yo soy de la opinión de que no porque toda la mayoría opine lo mismo, eso es la verdad, eso es lo que se tiene que hacer. Eso incomoda. Por eso creo que son pequeños actos de rebeldía que si cada día va llegando a una persona, aunque sea cada día a una, no más, al cabo de un tiempo estos actos de rebeldía se pueden juntar y podemos construir un planeta mucho más humano que lo que tenemos ahora. Y
y una de las cosas positivas que tiene el practicar meditación y yoga es justamente eso, ¿no? Yo pienso que ambas tenemos, bueno, si Dileta está conectada, Dileta también es profesora de yoga. Yo creo que, y bueno, Sara que es practicante de yoga, yo creo que todos tenemos dentro de esa idea de que al practicar, estamos en cierta forma beneficiando a la sociedad, ¿no? En estos aspectos que estuviste hablando, Olga, Exacto. como. Aunque estemos en diferentes partes del mundo, cada pequeña parcela que nosotros estamos ocupando, nuestra energía, si la utilizamos en buena medida, poco a poco irá llegando. Hay a veces que te desesperas porque dices, pero es que esto tendría que llegar ya y tendríamos que ser más ya, pero hemos de tener paciencia, que es otra de las cosas que en esta Y sociedad nos hace constancia, paciencia y constancia. porque muchas veces esto no funciona, pero hay que darle tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Y bueno, y mañana coincidiendo con que en un inicio iba a ser una meditación en luna negra y fue cuando, bueno, pensé, no, me apetece hacer un shavasana y ya retomaremos las meditaciones de luna llena el próximo mes. Y Dani me comentó que había un eclipse parcial de sol que se verá en Argentina. Y bueno, con lo cual me imagino que a nivel energético mañana también será muy potente. Es decir, un Eso va buen a ser, momento sí, para renovarnos por dentro y hacer conciencia de estar con nosotros mismos y no tener miedo de estar solos. así. Eso creo que es otra de las grandes ideas que nos han vendido de que hemos de estar siempre en sociedad. Evidentemente vivimos en una sociedad, pero no nos han enseñado a estar solos. Y si estando solos estamos mal, lo que podemos aportar a la sociedad no es beneficioso. Si tú estás bien contigo mismo, lo que puedes aportar al resto es fantástico. Pero en el momento en el que no te han enseñado a estar solo, entonces aquí hay algo que queda cojo, no va a funcionar. Entonces, no hemos de ser dependientes de nada ni de nadie. Y para ser felices no necesitamos estar ni con nada ni con nadie. Es decir, hemos de ser felices con nosotros mismos. La práctica del desapego, del Exacto, desapego. exactamente. ¿Cómo nos libera la práctica del desapego? Ya. Una vez que la ¿Qué descubrimos, daño ha hecho Disney? ¿Qué daño ha hecho Disney? así es. Una vez que descubrimos la magia del desapego y la liberación que uno siente y Ayer, entendiendo ese concepto, fue ahora, para mí una de mis revelaciones en la filosofía del yoga, comprender la práctica del desapego. exacto. Ayer justamente estaba con mi hija que habíamos ido a hacer una clase en la piscina y al final acabamos hablando con el profesor, tal, con más chicas así, más de la edad de mi hija que no de la mía, pero yo me suelo hacer mucho con gente joven. Y estábamos hablando de que hoy ella se examinaba del examen de conducir, que por cierto ha aprobado, Daniela ya lo sabe. Felicitaciones. Y, y ayer todo el mundo le daba ánimos, ella se puso muy contenta y yo hice el comentario de qué ganas tengo ya de que se saque el carnet para no depender siempre de mí, ¿no? Y una chica me comentó, venga, venga, que tú como madre seguro que la quieres tener siempre contigo. Y le dije, yo me la quiero muchísimo. Es, es la persona que más quiero en este mundo, pero yo necesito tener mi espacio con mis cosas y ella necesita tener su espacio con sus cosas. No soy la madre que estoy permanentemente con... No. Y entonces me miró como una cara como diciendo, ¿pero qué dice? Está loca, ¿no? Una madre que está diciendo que no quiere estar permanentemente con su hija. Y le dije, yo me la quiero mucho y los ratos que pueda pasar con ella son estupendos. Pero yo necesito tener mi espacio y mi momento y mis cosas sin ella. Sin ella, que dice con tu mascota, con tu marido, con tu pareja, con lo que sea, ¿no? Entonces fue como que me miraron en plan de, ¿qué dice esta loca, no? Bueno.
Bueno, dicen Ahí que ese es el te- verdadero amor, ¿no? ya, Cuando los dejas, ¿no es cierto? Siempre ese arraigo hacia nuestros hijos o arraigos hacia nuestros familiares o hacia las mm, personas que queremos, pero hay que dejarlos ir porque son, cada uno tiene su historia y cada no, y uno aparte es necesita que su propio aprendizaje. Es como que no podemos, aunque estemos unidos, cada uno tiene su propio destino, es su sus propio, propios. exacto, y su propio camino, ¿no? Es decir, tú lo harías de una manera, pero claro, también tienes que entender, tú puedes dar unas directrices o puedes, porque hay a veces incluso que la experiencia como madre te da una serie de tips, ¿no? Que tú le dices algo y tú piensas, es que le va a pasar esto, le va a pasar esto, y a veces esto en familia lo hemos hablado, ¿no? Y al final acabo diciendo, ya, pero es que ella como persona que es más joven que tú necesita experimentar. Tú sabes que va a hacer lo que está diciendo y sabes que no le va a salir bien, pero es que lo tiene que experimentar ella. Por mucho que yo se lo diga, ella va a seguir diciendo yo quiero, yo quiero. ¿Verdad que no le va a pasar nada grave ni nada? Vale, pues lo ha hecho y se ha dado de cabeza. Vale, pues esa experiencia es un punto para que su vida evolucione. Si todo te lo dan hecho o siempre estás cubriéndolos, esa persona nunca va a evolucionar. Y el día que tú no estés, esa persona no va a saber estar en el mundo y no se va a saber defender. Entonces es duro porque hay a veces que tienes que dejar hacer cosas que tú ves que no, que le vas a salir mal, que aquello no va a ser así como ella está pensando, pero es que es su experiencia. Y a veces cuando los hijos te hacen los comentarios de, es que, ¿qué pasa? Que tú sabes más que yo, tú eres más lista que nadie, y le dices, no, no soy más lista que nadie, simplemente es que he hecho un recorrido en la vida más largo que el tuyo y he tenido una experiencia más larga. Yo te estoy dando el consejo de lo que yo he vivido, que no tenemos Para por qué hacer un seguirlo. paralelismo de esto con lo que es el yoga y la meditación, es como querer decir lo que tienes que experimentar cuando meditas o lo que tienes que experimentar. Uno probablemente quiere transmitir lo que a uno le pasa en ese momento Entra. y darle como un conocimiento al demás, pero Miento. a la otra persona, pero en realidad Exacto. es tan personal que uno no puede, básicamente cada uno tiene que tener su propia experiencia en todo en Entra. la vida. Y luego te das cuenta que verdaderamente cuando cada uno tiene su experiencia y luego compartes el momento que cada uno ha vivido, es enriquecedor tanto para una parte como la otra, porque una parte quizás lo hubiera hecho de una manera y la otra igual, ¿no? Entonces, cuando compartes esa opinión, se te abre tu mundo, ¿no? Y dices, ostras, yo me hubiera quedado solamente con esta idea, pero esta persona lo ha experimentado de otra manera y me ha dado otra visión de la vida, ¿no? Otra visión de la circunstancia que estábamos viviendo, ¿no? Y eso es enriquecedor cada día. Pero claro, hemos de dejar aparte nuestros egos, porque claro, el gran problema de este planeta son los egos. Yo lo sé todo, yo soy la mejor, yo es que yo, y el yo este nos mata. Entonces, bueno, Otra cosa experimentar mañana en Shavasana, sí, dejar el ego ir y conectarnos con lo que realmente somos, exacto, con nuestra esencia. exactamente. Bueno, Nada eso es fácil, nada fácil. nada fácil. Bueno, vamos a retomar un poco vamos a repetir un poco el evento de mañana para la gente que tal vez vuelva a postear este live al Instagram para que la gente que no se pudo conectar ahora pueda volver a escuchar. Bueno, no volver a escuchar, escuchar por primera vez. Vale, Eh, pero lo que tenemos pensado hacer mañana es un tiempo de Shavasana en el cual nos vamos a reunir. Probablemente vamos a hacer un par de movimientos en- de yoga y luego Olga nos va a guiar por el camino de Shavasana.
al final de la meditación. Están todos invitados. Los que estén interesados nos mandan un mensaje por privado y le enviamos el link de Zoom. Y una vez más, el horario va a ser España 8 de la tarde, Argentina 3 de la tarde, Inglaterra, Reino Unido 7 de la tarde. Bueno, muy lindo todo lo que comentaste, Olga. Te agradezco. ¿Algo más que querramos No, porque compartir? con todo lo que hemos explicado, tanto tú como yo, tenemos para pensar y para meditar. Así es. No, no hay más, no Bueno, hay más. los Pues que nada, quieran seguir experimentando mañana, que se conecten. mañana a relajarnos y a desconectar nuestro cuerpo físico de la mente y concentrarnos solamente en nosotros mismos y olvidarnos un poco de todo lo que tenemos en el exterior.